Bienvenidos a Jurídica Films. Comenzamos. Hola a todos, soy Andrés, coordinador de Jurídica Films. En esta serie veremos diversos aspectos técnicos sobre el campo de aplicación y la diferencia frente a los hechos jurídicos y los actos jurídicos. El hecho jurídico. ¿En qué consiste el hecho jurídico? En aquellos sucesos de la naturaleza o del hombre destinados a producir efectos jurídicos, bien sea creando, modificando, limitando o transfiriendo o extinguiendo derechos u obligaciones. Encontramos dentro de ellos también los fenómenos generales del hecho material, y es aquel hecho, bien sea de la naturaleza o del hombre, que no produce consecuencia jurídica alguna. El hecho jurídico, según la doctrina, se clasifica en tres aspectos. El primero de ellos es el hecho jurídico propiamente tal. ¿En qué consiste este? Este es todo hecho de la naturaleza que produce consecuencias de derecho. En él no interviene la voluntad del hombre, por el contrario va encaminada ni a la realización de este hecho ni a la producción de ese hecho jurídico. Por ejemplo, el nacimiento de un niño, la muerte de un ser humano, un accidente de trabajo o el simple transcurso del tiempo. El segundo aspecto es el acto jurídico voluntario realizado con la intención de producir efectos jurídicos. Es el acto entonces de una persona con la intención de producir un efecto jurídico. Puede ser unilateral o bilateral. El unilateral se presenta en las donaciones, en el testamento, en el reconocimiento de un hijo extramatrimonial. Por ejemplo, en el bilateral puede darse en el matrimonio, en el contrato en general, y es conocido como un acto sub generis. En el tercer evento hablamos entonces del acto jurídico voluntario, realizado sin la intención de producir efectos jurídicos. En este caso estamos hablando del acto jurídico voluntario. En él interviene la voluntad del hombre, pero únicamente para crear el acto, no para perseguir los efectos jurídicos derivados de ese acto, como por ejemplo el querer o desear la pena como una consecuencia de la consumación de un delito como el peculado. Vamos a definir entonces qué es un contrato. Un contrato es un acto jurídico voluntario que se realiza con una intención. ¿Cuál es la intención? Producir un efecto jurídico. Revisemos también el acto jurídico. Y el acto jurídico, estamos hablando entonces de una manifestación de la voluntad de una o varias personas con un fin. ¿Cuál es el fin? Crear, modificar, transferir, transmitir o extinguir una obligación. Ello tiene dos características importantes. La primera es la manifestación de la voluntad de una o de varias personas. La segunda característica es una manifestación de la voluntad realizada con la intención de producir efectos jurídicos. De la primera característica podemos entonces hacer una división de los actos jurídicos, y se dividen en dos aspectos. El primero, que es el acto jurídico unilateral. El segundo, que es el acto jurídico bilateral. Vamos a hablar entonces que para la creación del acto jurídico unilateral se necesita únicamente la manifestación de la voluntad de una sola de las partes. Uno solo es el centro del interés, como por ejemplo en el caso del testamento, el reconocimiento de un hijo extramatrimonial. Segundo aspecto, los actos jurídicos bilaterales. Para su creación requiere entonces el concurso de voluntades de dos o más partes, es decir, un acuerdo de voluntades, como en el contrato. Para la distinción entre los actos jurídicos unilaterales y bilaterales se toma en cuenta las personas para el momento de la creación o de la realización del acto. Los actos jurídicos bilaterales se denominan también convenciones. ¿Cuándo? Cuando ese acuerdo de voluntad está destinado a crear obligaciones, se denomina un contrato. Cuando se trata de extinguir una obligación, se denomina convención. La convención es solamente una fuente creadora de obligaciones. Perdón, el contrato es solamente una fuente creadora de obligaciones, mientras la convención puede crear, modificar, limitar y extinguir esas obligaciones. Lo anterior está contenido en el artículo 1945 del Código Civil. Hablamos entonces respecto de los actos jurídicos realizados con la intención de producir efectos jurídicos. Entonces, algunos tratadistas lo clasifican de la siguiente manera. Un negocio jurídico lo reglamentan las partes, por ejemplo el contrato, mientras que el acto simple de derecho, cuando la ley es quien reglamenta el efecto jurídico, por ejemplo el reconocimiento de un hijo extramatrimonial. El doctrinante Ricardo Uribe Holguín
dice que el contrato es un acuerdo de dos o más voluntades destinados a producir o crear dos o más obligaciones. El doctrinante Arturo Valencia Sea habla acerca del tema. Es un negocio jurídico bilateral destinado a crear obligaciones que presumen dos partes, una que toma el nombre de deudora y la otra que toma el nombre de acreedora. Savigny es otro doctrinante quien argumenta que el contrato es un concurso de dos o más personas y de las voluntades de las mismas sobre la declaración común destinada a arreglar sus relaciones jurídicas. Las conclusiones que podemos sacar de este tema son dos. La primera, que el contrato es un acuerdo de voluntades. Surge un cruce o un acuerdo de las voluntades de ambas partes. La segunda, el contrato es exclusivamente un acto creador de obligaciones. Vamos a mirar entonces el campo de acción del contrato. El concepto que tenemos de este tema, de acuerdo al contrato, abarca toda la definición de obligación. Cuando se trata pues de crear las obligaciones, bien sea en un aspecto patrimonial como en el campo de familia, no importa si las relaciones son transitorias o son perdurables en el tiempo. En algunas legislaciones como la legislación italiana, el contrato tiene un carácter económico y patrimonial. Es un instrumento legal puesto en manos de los particulares para arreglar sus asuntos y sus relaciones particulares. Por cierto, también me gustaría que me dijeran ustedes aquí abajo en los comentarios qué les ha parecido este capítulo y qué temas les gustaría que tratáramos en los siguientes videos para poder, digamos que resolver sus inquietudes. Tengo una cantidad de ideas, pero quisiera saber cuáles son los temas más importantes y de su interés. Sin más, me despido ya. Soy Andrés de Jurídica Films. Espero que les haya gustado este video. Hasta pronto.